Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo- está? Qué gusto. Bien, vos pensé que me iban a dejar sola. No, no. He intentado siempre estar. ¿Cómo es? Esta es la última tutoría estuve conectado, pero estaba sin, ¿cómo se llama? Sin pantalla porque, bueno, estábamos dentro del trabajo. Está bien, ¿cómo andan las cosas por allá? Bueno, estamos en el país, ahorita está con unas ligeras, pequeñas manifestaciones, pero un poco leves, digamos, ciertos sectores nada más por ahí, un Ah, poco, bueno. sí. ¿Vos sos de Loja? No, yo soy de Santo Domingo, se llama, el otro día comentaba, una ciudad que se llama Santo Domingo de Ah, no, los no me H. acuerdo. ¿Y de cuánto, a cuánto queda de Loja? De Loja muy lejos, casi 12 horas. Ah, ay, ¿a dónde está Santo Domingo? A ver. Santo Domingo, a ver, queda más o menos cerca de Quito, de la capital de Ah, Ecuador. Santo Domingo, Ecuador. Ujú, A ver, ujú. quiero ver el mapa porque la verdad, si no, no me doy cuenta. Ajá. Y Loja es al sur, es frontera con Perú. Ah, mira. Ujú. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Sí, y ahora vivo en Quito por mi trabajo, por lo que soy militar, pues nos mueven mucho y ahora Y estoy en sí, los Quito. mueven a cada rato. Así es. Entonces, bueno, hoy salimos un poco temprano del trabajo y nos pudimos conectar desde casa. Ahorita estamos en casa. Ah, bueno, buenísimo. Sí, y mañana igual, temprano, a la última clase magistral. Ay, en la última clase a mí se me pasó volando. Sí, nosotros ya la segunda materia que aprobaríamos ya. Sí, claro. ¿Cómo te fue en el examen? Sí, bien, 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 Ajá. relativamente bien. Sí, no hubo inconvenientes. Más ¿Cuántas hubo, materias son? son dos módulos. En el primer módulo son, me parece que son 5 materias y en el segundo igual 5 materias. Ah, bueno. Lo que Ujú. pasa es que es sumamente intensivo. Es intensivo. Cada materia dura alrededor de 3 semanas. 3 semanas, sí, es Ujú. tremendo. Entonces vamos continuando. Se termina con usted el domingo y el lunes ya tenemos la primera tutoría. Pero nosotros terminamos, sí, terminamos mañana en realidad, rinden el Hola, Mari. domingo. Hola Maritza, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Ujú. Bien, ¿ustedes Espera que qué saco tal? mi machete. ¿Cómo es esto? Ah, no, acá no. ¿Dónde está? A ver. Con Mari nos llevamos porque conversamos por interno. Ay, pará, que no me. A ver, espérame. Colaboramos. Sí, desde la primera materia por ahí un día teníamos cierta similitud en los deberes, pues y de ahí creo que empezamos a Ay, contactarnos. no tengo el machete. A ver. Acá. Mm, 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 mm. ¿Cómo me encantaría encontrar el machete? A ver. Pero mi problema es que cuando estoy en casa, mi gato se quiere cruzar por la pantalla. Ay, bueno, sí, son así las cosas que le vamos a hacer. Esto termina, la evaluación es el 5, el, Domingo. el domingo. Ujú. Pero ustedes tienen para. Ah, todo el domingo terminan. Sí, todo el domingo. Las tres ACB, tareas y la evaluación. las 3 tareas y la evaluación. Por supuesto que yo todavía no las he visto, así no les meto presión ni nada. Todo el domingo. ¿Qué domingo que tienen? ¿Ya subieron cosas o no? ¿Ya subieron todas las materias, las tareas Sí, o no? Yo yo las hice dos primeras la una, tareas, el las dos ACD, el tareas, sí. APE. La tercera, ahí tengo una duda, doctora. Para la tercera tenemos que escoger una ficha de observación de las que usted nos puso Sí, en el señora. Drive. Sí. Ya. Es la Ok. única ficha que está, porque los otros son textos. Ya, están en el drive eso, entonces. Están en el Drive. Ya. Ahora sí lo tengo claro, porque yo hoy estuve con un poquito de tiempo y A subí las ver. dos primeras tareas, me falta justamente la tercera y dije ficha. Entonces, ahí me frené un poco. No, está compartida desde, como Ujú. desde el 12 de.
A ver, espérame. Loja, 2025. Ficha, mira, está subida desde el 12 de septiembre. Tenés Annie Hobbit, que es una, que dice la observación, capítulo 3, que es un texto. Annie Hobbit y ficha de observación. Hay una sola. Ya, gracias. Los otros son textos teóricos. Ya, entonces ahí sí lo tenemos claro. ¿No te escuchamos, Igual creo Maritza? perdón, igual creo que le pasó también al grupo de Sí, la WhatsApp. pasé por todos lados. Está por todos lados. Ya, sí, no, hay que Y también buscarla. está y también está en Lo la importante es plataforma. buscar en el grupo. Si no hay en el grupo, yo por lo general se me hace más fácil poner a recorrer todo el grupo y ahí encuentro a veces los Sí, no, enlaces. el WhatsApp es tremendo. A mí me encanta. Ujú. También está en la plataforma. Están por todos lados. Está en el drive que les compartí. En la plataforma. Está en las presentaciones también. O sea que está por todos lados. Si no la encuentro, me dice, la comparto de nuevo. Total, no me cuesta absolutamente nada. Sí, tal vez al último, nunca está por demás. Buenas noches, maestra. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo está aquí avanzando de llegar a la casa? Y estoy conectado en teléfono, ya me conecto en un ratito de la computadora. Un gusto Tranquilo, poder escuchar tranquilo. y mis compañeros también. Buenas noches. Un abrazo, compañero, ¿cómo vas? Un ¿Cómo gusto, está? buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo van con la lectura? Hay muy poca lectura, ¿ah? Es muy poco lo que tienen que leer. Si le soy sincero, doctora, o sea, creo que Mari no es el caso de Mari y de algunos o de la mayoría, pero yo la experiencia en docencia, ciertas, más que todo por el trabajo, porque tenemos institutos y muchas veces instruimos, los compañeros de acá me van a entender, a veces personas que ingresan por servicio militar, entonces ahí hacemos un poco de la instrucción, pero más es la parte práctica que lo que es aulas, entonces sí se nos complica en ciertas cosas, y más en lectura, que hay que a veces consultar y entender ciertos términos para Claro. familiarizarnos. Doc, en la ficha de observación es la descripción de objetivos y contenidos, estrategias de enseñanza, Sí. interacción en el aula y serían solamente los que están ahí más el análisis reflexivo. Ujú. Ya, ok. En realidad, las fichas de observaciones no son únicas, porque depende de lo que uno tiene que observar. Yo Se le puse, puede sí, añadir más. sí, por supuesto. Con eso es lo que yo les comparto. De ahí el infinito, lo que quieran. Buenas noches, Virginia. Una preguntita. ¿Quién Bueno, yo habla? estaba buscando igual clases en YouTube, clases magistrales, y había una que me interesaba algo de un profesor que sobre la teoría de la física cuántica, algo así. ¿Podría utilizarle eso? Tal Lo que vez. pasa, ¿tiene alumnos? Sí, es una clase grabada en un aula, según estaba viendo. Bueno, tendría que verla, sí, no, no habría ningún tipo de problema. Hoy me pasaron ¿Ya? una de un profesor ¿Ya? solo hablando solo. Y la verdad que esto se llama corrientes pedagógicas. Se supone que Ok. tenemos un análisis mucho más rico si tenemos un docente con estudiantes que le puedan preguntar como para ver cómo Sí, contesta, es una clase preguntas. grabada en vivo, en un aula como tal, no en un contexto virtual. Si está grabada, no hay ningún tipo de problemas. Es Ok, decir, con todo te lo envío eh, más luego. digamos, lo mejor sería que tengan estudiantes. ¿Para Sí, sí. qué? Para que vean las interacciones y para que veamos cómo retoma el profesor, si retoma, cómo contesta, cómo devuelve, cómo retrabaja o pregunta. Eso es lo rico, ¿sí? Ok. Ya, gracias, Virginia. No, por favor. Bueno, son las 9:05, son las 7:05 en Ecuador. Si les parece, comparto pantalla. Hola Jenny, ¿Cómo Azalia, está? Buenas noches. Alexander, ¿Cómo está? ¿cómo estás? Viviana, no, María, Freddy, Esperanza y Juan. Somos los que estamos y por respeto a los que estamos, empezamos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Me avisan cuando se ve? ¿Estamos? Se ve, Doc, sí se ve, sí se ve. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
si hacemos un poquito de raconto, lo que nosotros estuvimos viendo el sábado pasado en la segunda parte tiene que ver con qué sucede en el salón de clases. Es decir, la primera parte de la unidad uno estaba referenciada a cuáles son las corrientes pedagógicas y muy lindo las corrientes pedagógicas, pero lo importante es ver también cómo esas corrientes pedagógicas se pueden visualizar o no en el aula. Entonces empezamos introduciendo qué pasa con el currículum, qué pasa con la didáctica y qué pasa con las teorías psicológicas del aprendizaje, que lo vamos a ver en profundidad mañana sábado. Y durante la tutoría del martes lo que estuvimos viendo tiene que ver con lo específico de esta unidad, que es justamente la observación de una clase. Estábamos comentando recién con los primeros que se unieron, es que yo les compartí una ficha de observación de clases y unos textos teóricos que tienen que ver específicamente de qué hablamos cuando hablamos de observación. Y bueno, y ustedes tenían que buscar una observación de clases. ¿Para qué? Para que realmente ver qué pasa en este retrabajo áulico entre el docente, los estudiantes y un contenido disciplinar. Y hoy, en esta tutoría, lo que vamos a hacer es ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de disciplina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contenido escolar? Porque en realidad lo que uno transmite es un conocimiento científico. Y más en las instancias de educación superior. Porque en la escolaridad, hasta el bachillerato, uno transmite un contenido escolar. Pero cuando estamos en la universidad o en el posgrado, lo que nosotros tenemos que transmitir es un conocimiento científico. Hay una diferencia entre el contenido escolar y el conocimiento científico. El conocimiento científico está vinculado a lo que están estudiando los científicos en este momento, qué están estudiando los matemáticos, qué están estudiando los filósofos, qué están estudiando los historiadores hoy, cuáles son las problemáticas y los debates epistémicos de las comunidades de aprendizaje de cada una de las disciplinas científicas. Cuando nosotros estamos en la escuela, ese conocimiento científico, por medio de la transposición didáctica, que seguramente lo vieron en currículum, se convierte en contenido escolar. Pero nosotros no estamos en una situación de escolaridad básica, sino que estamos en una situación de posgraduación, porque ustedes ya fueron a una universidad y ahora están estudiando una maestría. Por lo que yo no les puedo venir a enseñar contenido escolar, sino que tenemos que debatir sobre conocimiento científico. Esperen que está entrando gente. Bien, y me desconcentra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es nuestra última tutoría, la tutoría número 6, y vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el conocimiento disciplinar. Yo acá les dejé una grabación de una conferencia mía que hicimos en Bolivia, no sé si hace 2 o 3 años, y les dejé el enlace para que la puedan ver. Es muy cortita, dura casi 15 minutos, para introducirnos en el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de disciplinas científicas? Tenemos que volver nuestra mirada al siglo XVII, acá con Descartes. Descartes es el dueño del concepto de disciplina. Nosotros ya lo habíamos anticipado en alguna clase magistral o en alguna tutoría. El concepto de disciplina que nosotros transmitimos en la universidad y en el posgrado se lo debemos a Descartes en el siglo XVII, cuando él escribe las Meditaciones metafísicas y el discurso del método. Ahí por primera vez aparece el concepto de disciplina vinculado a un vinculado a una categoría o a una concepción de conocimiento científico. Y esto no es menos importante, en realidad es una ruptura epistémica importantísima, porque anterior a Descartes, el momento histórico anterior a la modernidad clásica, que ustedes saben, es la Edad Media, no hablábamos, ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media, no hablábamos de conocimiento científico, sino que hablábamos en la Edad Antigua del ente y en la Edad Media de el trivium y el quadrivium, que eran las 7 artes liberales, que era lo que se enseñaban a los que iban a ser sacerdotes o filósofos. Y que era el primer conocimiento que se empezó a transmitir en la universidad del siglo XIII. En el siglo XVII, con el auge de la filosofía racionalista, o la filosofía del continente, como se la conoce, aparece el concepto de disciplina científica. Este es Descartes, este es Piaget,
Y acá lo tenemos, a Edgar Morán y a Basarab Nicolescu. ¿Por qué coloco a los cuatro exponentes? Porque son los que nosotros vamos a estudiar, porque cada uno habla de las tres figuras epistémicas que nosotros tenemos hoy en día. El concepto de disciplina, con Descartes en el siglo XVII, el concepto de interdisciplina, con Piaget a mediados del siglo XX, y el concepto de transdisciplina, con Nicolescu y con Morán a fin del siglo XX. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de disciplinas, de interdisciplinas y de transdisciplinas? No son sinónimos y vamos a ver qué mal utilizamos los términos en la práctica, principalmente no el de disciplinas, pero sí el de inter y el de transdisciplina. Yo acá les coloqué la definición de disciplinas, de interdisciplinas y de transdisciplina, al igual que acá, pero en este momento yo quiero que ustedes me miren a mí y que miren mis manos. ¿Qué es una disciplina? Es un recorte de la realidad en el siglo XVII, y si nosotros hacemos un recorte de la realidad, tengo que construir un método para poder analizar esa realidad. Ese es el concepto de disciplina: construcción de objeto y construcción de método para poder conocer. Siglo XVII con Descartes. Pasaron los siglos, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. A mitad del siglo XX, Piaget, no el biólogo, sino el epistemólogo, que son la misma persona, empieza a construir dos categorías importantes. La categoría de sistemas complejos, que es la base epistemológica para poder pensar la interdisciplina. Y piensen y escuchen para ver qué mal se utiliza el concepto de interdisciplina hoy. Y les voy a dar una novedad. La interdisciplina a nivel práctico no existe. Sí, no existe. ¿Qué es la interdisciplina? Tomamos el objeto de la disciplina y para poder abordar este objeto, que es complejo, porque no estamos en la sociedad del siglo XVII, sino que estamos en la sociedad del siglo XX, y la definición del objeto de por sí es complejo porque si lo estudio desde una sola disciplina, no abarco la totalidad de poder comprenderlo completamente. Entonces necesito que varias disciplinas aporten para poder conocer ese objeto. Por lo tanto, la interdisciplina necesita primero una multiplicidad o una yuxtaposición de disciplinas para poder abordar el objeto. Y si yo tengo un objeto y tengo muchas disciplinas con las cuales yo necesito para poder conocerlo en su totalidad, esas disciplinas tienen que dejar de lado su método original y negociar entre todas para poder construir un método común para poder abordar este objeto. Cambia el objeto, cambia la interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Es construcción metodológica. El mejor ejemplo lo tenemos en la medicina. Mi papá se murió hace 10 años de un cáncer fulminante en 3 meses. Entonces estaba el médico oncólogo que llevaba adelante todo su equipo interdisciplinario. El mejor médico oncólogo de esa especialidad en Rosario. Claro, cada médico que venía a tratar el cáncer de mi papá lo trataba desde la partecita, desde la especialidad médica que sabía. Mi papá tenía un cáncer de pulmón que se derivó en un cáncer de huesos. Entonces venía el que trataba el pulmón y le daba una pastilla. Y esa pastilla le mataba el estómago. Entonces venía el gastroenterólogo y le daba otra pastilla. Y la pastilla del gastroenterólogo le mataba el corazón. Entonces venía el cardiólogo que le daba otra pastillita. Y esa pastillita le hacía bien, le hacía mal a la piel, supongamos. Entonces venía el dermatólogo. Y así sucesivamente. Cada médico
atendía fragmentariamente la partecita que conocía del cuerpo de mi papá. Entonces, esto era yuxtaposición de disciplinas, pero en ningún momento se sentaron todos juntos y decir, bueno, a ver, el cardiólogo, el dermatólogo, el urólogo, todos para dejar de lado su método en especial para poder pensar al cuerpo de mi papá como una totalidad. Entonces, ¿qué es la interdisciplina? Es construcción metodológica, pero acá tenemos un problema de base. ¿Y cuál es el problema de base? Que ninguna disciplina, por una cuestión de poder social, político, pero principalmente de poder económico, ninguna disciplina quiere ceder método a otra disciplina. El ejemplo, vayamos a la grilla de nuestra escolaridad. ¿Cuántas horas tenemos en el calendario escolar de matemática? Muchas. ¿Cuántas horas de lenguaje tenemos? Muchas. ¿Cuántas horas de arte? Una. Como mucho, dos, con toda la furia. Pero ¿cuántas horas de matemática tenemos? Como 6 semanales. De lenguaje, como 6 semanales. De inglés, ni les digo, el mundo y los alrededores. Ahora, pregúntenle a la comunidad de matemáticas si le cede método a música, ni por casualidad. Pregúntenle a lengua si le cede método a filosofía, tampoco. Entonces, ¿por qué no es posible a nivel práctico la interdisciplina? Por una cuestión de poder, de luchas de poder social, político y económico entre comunidades científicas. Y le agrego una cosa más. Ninguna persona es interdisciplinaria, ni Jenny, ni Paul, ni Virginia. Lo que es interdisciplinario es la actividad cogitante de las comunidades científicas. No se lo esperaban eso, ¿no? Entonces, lo interdisciplinario, al igual que la disciplina y al igual que la transdisciplina, es la actividad cogitante y metodológica. ¿De quién? ¿De una persona? No, de una comunidad científica. Y avanzamos un poquitito más con la transdisciplina. ¿Qué es la transdisciplina? Se da a partir del final del siglo XX. La disciplina era objeto y método. La interdisciplina era objeto y creación de un método común derivado de diferentes disciplinas para poder abordar a ese método en su totalidad, que no es perdón, ese objeto en su totalidad que no es totalizante. Y, perdón. Y la transdisciplina, como estamos a fin del siglo XX y principios del siglo XXI, y la sociedad es extremadamente compleja y conocemos cada vez menos del conocimiento que tenemos en la sociedad, la transdisciplina es creación de objeto. Y si yo tengo una nueva cosa, ¿me sirven los métodos que tengo a priori? No. Entonces, la transdisciplina es creación de objeto y creación de método, con 3 características. Entender la realidad como un sistema complejo. No estamos en la Edad Media, no estamos en la Edad Moderna, no estamos en el siglo XIX ni XX, estamos en el siglo XXI. Por lo que definir o abordar un objeto de estudio no lo puedo abordar desde una única disciplina. Y es más, tenemos hasta objetos nuevos, por ejemplo, inteligencia artificial. Ese es un objeto nuevo, no existía antes. Si nosotros tenemos un objeto nuevo, ¿qué nos pasa? Necesitamos una nueva metodología para poder abordarlo. Entonces, entender la realidad como un sistema complejo. Cuando nosotros conocemos a este nuevo objeto, necesitamos abordarlo desde diferentes disciplinas y desde diferentes realidades, desde el conocimiento científico, desde el conocimiento del sur, desde el conocimiento de los pueblos originarios, desde la religión, desde lo mitológico. Y como estamos a fin del siglo XX y en el siglo XXI, entender la realidad como un sistema complejo, tener en cuenta diferentes niveles de realidad para poder abordar al objeto
y repensar la lógica clásica de Aristóteles. La lógica clásica de Aristóteles es una lógica de sistema cerrado, es una lógica que excluía todo aquello que venía a desordenar el ambiente. La lógica clásica de Aristóteles es que A es igual a B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Pero ¿qué pasa? Si hay una T que atraviesa esa lógica, que viene a desordenar este sistema cerrado de Aristóteles, ¿qué hace Aristóteles? Lo excluye. Entonces, la lógica clásica de Aristóteles, que Aristóteles la construye en el siglo III a.C., reinó hasta el siglo XX. Entonces, la lógica clásica se llama lógica clásica o del tercero excluido. Pero como no estamos en el siglo III a.C. y como no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, en realidad estamos a fin del siglo XX, cuando se crea el concepto de transdisciplina, Nicolescu, físico cuántico, habla de una lógica del tercero incluido. Incluye lo que Aristóteles excluyó por venir a desordenarle el ambiente. ¿Y por qué lo puede hacer? Primero, porque es físico cuántico. Segundo, porque nadie lo había pensado hasta ese momento. Tercero, porque toma el concepto de sistemas complejos de Piaget. Y cuarto, porque utiliza la física cuántica de Prigogine para poder pensar lógicas no lineales para poder entender el caos. El caos, gente, no viene a desordenar el ambiente, sino que necesita de nuevas lógicas explicativas para poder comprender la realidad. Ejemplo, cuando yo era chica, y a lo mejor a ustedes también, si yo no estudiaba, me sacaba un cero, que no era mi casa porque yo fui abanderada siempre. Pero si yo no estudiaba, me sacaba un cero. Ahora, ¿qué pasa hoy si un niño no estudia? Hoy se saca un cero. Viene el maestro y dice, ¿qué te pasó? No pudiste estudiar, te retaron tus papás, te fuiste de tu casa, te peleaste con el novio, se te murió el perro, no comiste, no dormiste. Miren cuántas explicaciones tenemos para ordenar el caos de que no estudió. ¿Sí? Esas son nuevas lógicas explicativas para poder pensar una misma cosa. En mi época no estudiaste cero, venía a rendir. Acá, antes de venir a rendir, le hacemos una batería de preguntas. Sirve el ejemplo para poder entender que hoy, en pleno siglo XXI, el caos y el desorden generan nuevas lógicas explicativas para poder entender lo que nosotros estamos estudiando. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, comparto de nuevo. ¿Me avisan cuando se ve? ¿Sí? Todavía no. Ahí sí. Ahí. Ahí Ya. está. Bien. Esperen. Bien. Entonces, acá tenemos definición de disciplina de inter y de trans. Seguimos con definición de disciplina inter y trans. No se las voy a leer porque lo tienen acá y no tiene sentido de que yo se las lea. Y aparte no me gusta leer las diapositivas. Y acá tenemos lo que planteaba el discurso del método de Descartes. 4 reglas para poder conocer, planteaba Descartes. La primera regla, que es la regla de la evidencia. La segunda, que es la regla del análisis. La tercera es la regla de la síntesis. Y la cuarta es la regla de la enumeración. Primero, observar la realidad, analizarla, ir fragmentándola para poder conocerla totalmente. Y una vez que conozco, analizo y fragmento totalmente, tengo que revisar de que no me haya olvidado de nada y esa es la enumeración. Y miren cómo escribía Descartes, que es mucho más fácil que yo se los explique antes que leerlo a Descartes, por supuesto. Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo, de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas,
pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. El primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que es la razón, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuántas partes fuere posible y en cuántas requiriese su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se precedan naturalmente. Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegaste a ser seguro de no omitir nada. Vieron que era mucho más fácil que yo se los explique que leerlo a Descartes, ¿sí? Bueno, pero dijimos lo mismo, que eso es lo importante. Como si fuera poco, y porque me agarraron fuera, les dejo las definiciones de la regla de la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración, ¿ok? Y como a mí me gustan los objetos culturales, les cuento un cuento. Para que veamos, para que podamos visualizar, bueno, ya vamos a ver qué visualizamos. Los 6 ciegos y el elefante. En la antigüedad, vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la búsqueda de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en fila con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante, exclamó, es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución, con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda, la forma de este animal es como el de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con las manos. No tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de las gruesas patas. Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfechas y su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que los conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados.
¿Qué me dicen? ¿De qué estamos hablando, Maritza? No sé, a mi perspectiva es como cada uno, valga la redundancia, cada quien, eh, precisamente con la clase de ahora, cada quien va a observar a lo mejor la misma clase, tres, cuatro personas, pero la perspectiva que tiene va a ser diferente. Es lo mismo que les pasó a los ciegos, que cada quien tocó en su caso, tocó una parte del elefante y concluyó de que esa era su forma. Entonces, ¿por qué no ponernos a charlar, a conversar con diferentes colegas de cierto tema X y ver las diferentes percepciones que tienen y concluir de acuerdo a ese diálogo cuál podría ser una, no hay una verdad absoluta, pero concluir más o menos cuál podría ser como una definición, podríamos llamarlo, de ese objeto de estudio. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Nosotros por lo general cuando mandamos a nuestros estudiantes a hacer las observaciones, los mandamos de a dos, porque lo que ve uno no lo ve el otro. Donde enfatiza uno no enfatiza el otro, porque cada uno mira desde su perspectiva, desde lo que está buscando, lo que le interesa, lo que más le llama la atención. Cristian. Buenas noches, doctora. Justamente iba a decir eso. Cada uno de nosotros al momento de observar la clase vamos a ver bajo la perspectiva de lo que cada uno, incluso lo que uno trabaja. Entonces va a ser diferente cada apreciación que nosotros tengamos, comparto lo que dijo la compañera, al momento de nosotros hacer las observaciones del caso de lo que tenemos que hacer, estimada doctora. Y como estaba en el ejemplo de la lectura muy, muy interesante, los cieguitos, cada uno tocó lo mismo, pero cada uno tuvo una diferente sensación al momento de palpar cada una de la situación que estaban realizando. Eso es mi opinión, estimada doctora. Bien. Paul. Sí, un poco complementando, doctora, la situación más o menos este ejemplo más nos está llevando a la parte de que va a ser nuestro diario vivir. Uno, incluso con los estudiantes, cada docente tiene su percepción diferente. Entonces, tal vez en un estudiante en una materia puede ser tener diferente aura, o si queremos llamarlo así, para el docente, y para otra va a ser un poco difícil, o tal vez demostrará menos interés, que sea la percepción del docente. Entonces, más o menos por ahí va el ejemplo, un poco como que preparándonos para todos los campos y todos los escenarios que podamos encontrarnos. Teresa. Muy buenas noches con todos. Con respecto a cuento, me pareció excelente. Bueno, yo lo rápido lo visualicé desde el ámbito laboral profesional y también como maestra. En el ámbito laboral, pues a veces en las reuniones que tenemos como maestros con las autoridades o como área, eh, habemos compañeros pues que suelen parecer tener la verdad absoluta, imponiendo muchas cosas. Y al final hay discordias, hay egoísmo, y eso no conlleva a culminar de una manera empática, por lo que se lastiman las emociones. Aparentemente somos muy profesionales, pero esto pasa, esa es la realidad. Ujú. Adicional de eso, una persona puede ser muy sabia, pero si es muy cerrada, si no es abierta al diálogo, pues destruye un grupo de trabajo, por más que se quiera trabajar. Eso en la parte laboral. Y en la parte como maestro-alumno también, eh, lamentablemente en Latinoamérica, Ecuador y todos los países todavía manejamos o tenemos rasgos tradicionales, por la falta de herramientas tecnológicas, por lo que sea. Entonces, me parece muy bonito. Y a mí como yo soy maestra, como maestra, esta maestría me está ayudando bastante a concientizarme mucho, mucho más. Aunque yo no soy así, tradicionalista, porque pues vengo de una época de castigos físicos, emocionales, psicológicos, y yo me prometí a mí misma, si algún día llego a ser maestra, no repetir esa historia, porque fue muy dolorosa. Pues yo soy del 85 ya, sabrán los del 80 cómo pasamos, ¿no? Entonces, yo soy maestra de inglés y yo seguí esta carrera porque mi maestra, pues psicológicamente nos hacía pedazos. Entonces yo dije, yo me reté a mí misma.
yo dije, pues yo les voy a enseñar que yo sí puedo. Entonces, cada trimestre, en mi época, hace años, cada trimestre teníamos vacaciones y me metí a cursos de inglés, porque yo estudiaba en Quito, y me llegó a gustar tanto que me exoneraba 20 y ahora soy maestra de inglés. Entonces, no me destruí, yo fui resiliente y dije, yo se lo voy a demostrar que yo sí puedo. ¿Sí? Entonces me gustó mucho esto en el ámbito como maestra, a escuchar a mis estudiantes, a ser más empática. Y si yo era empática, ahora soy súper más empática y trato de buscar bastante métodos, estrategias para ir con todo. Aunque últimamente me demoro más, porque estoy como más encaminada, ahora sí, estoy más abierta en este tema. Eso, doctora. Bien. Luis. Hola, buenas noches con todos. Relacionando el video con el día a día, ¿no? Yo creo que todo, absolutamente todo va relacionado con la experiencia. O sea, es conforme la vivencia de cada uno, cómo lo vivió en su momento, lo va incorporando en su día a día y en la parte profesional. ¿Por qué lo digo? Y uno siempre va a criticar lo que sabe, no lo que no se sabe. Y eso me pasa cuando, digamos, yo tengo un evento, voy o hago y lo realizo el evento y sé que sale bien, pero desde lo que se aprendió y la experiencia que uno tiene. Pero cuando uno va y tiene la oportunidad de ir a otro evento, lo primero que va es a escuchar, ¿no? Y a ver qué es lo que está pasando de la experiencia que se ha tenido. Entonces, desde ahí viene la apreciación o definiciones de esto y lo relaciono con el video de que todos podríamos hacer lo mismo, pero cada quien lo va a hacer desde la experiencia que lo pudo vivir. Y de ahí viene una frase que la suelo usar, que se puede llegar todos al mismo objetivo, pero el trayecto o el camino va a ser diferente. Y cómo se llegue bien o mal depende mucho de la experiencia. Entonces digo, no es la flecha, sino el indio. Eso. Bien. Gracias. Alexander. Sí, justamente también yo le encuentro el tema de que pues en este caso el cuento nos es una invitación a hacer una integración de todas las miradas o perspectivas en este caso, porque nosotros como docentes tenemos que buscar la metodología más adecuada para que el estudiante comprenda. Y si bien es cierto, a veces nosotros creemos que estamos o hacemos o aplicamos una metodología adecuada, pero resulta que pues ya hay metodologías un poco más, en este caso más innovadoras que podríamos aplicarlas, ¿no? Que sería muy bueno integrar para innovar la educación en este caso. Muy bien. ¿Qué más? Bien, seguimos. Muy bien. Sigo compartiendo. Ahora les voy a leer. Avísenme cuando se vea. Ahí. Ya. Bien. Les voy a leer justamente el comentario que le hice antes de que ninguno de los que estamos acá somos interdisciplinarios, ni que tampoco porque seamos un grupo vamos a ser interdisciplinarios. Y eso no lo dije yo, me hubiera encantado decirlo, pero no. Lo dijo Rolando García, que era el discípulo de Piaget. Y él dijo lo siguiente en un texto que se llama Interdisciplinaridad y sistemas complejos. No hay, dice Rolando García, decía, no hay, se afirma, personas interdisciplinarias. Nadie puede abarcar el amplio espectro de conocimientos que requieren los estudios interdisciplinarios. Por consiguiente, la única forma de abordar tales estudios es a través de grupos de trabajos integrados por representantes de diversas disciplinas. La interdisciplinariedad, se insiste, solo se da en un equipo, y un trabajo interdisciplinario es siempre el resultado de un equipo pluridisciplinario. Esta formulación resulta muy atractiva a primera vista y hasta tiene ribetes de solución obvia. Sin embargo, a poco que se analice en detalle, se advierte su insuficiencia.
Un conjunto de especialistas puede ser denominado multidisciplinario o pluridisciplinario, pero no por el hecho de estar juntos se torna interdisciplinarios. La yuxtaposición de especialistas pluri o multi no produce la interdisciplinaridad, que es una forma de trabajo, un cierto tipo de actividad, cogitante, le agrego yo. No negamos con esto que el trabajo interdisciplinario requiera de un trabajo constituido por especialistas de diverso origen. Esta es una condición necesaria, o sea, la pluridisciplinaridad o la multidisciplinaridad es una condición necesaria para que haya interdisciplina, pero no es suficiente. La interdisciplinariedad no emerge espontáneamente poniendo juntos a varios especialistas. Con esta solución, el problema queda intacto. Por lo tanto, no se resuelve el problema. Esto para que tengan el argumento y después en el libro, que si les interesa se los comparto, este es el argumento teórico, a pesar de que ellos estuvieron trabajando interdisciplinaridad y sistemas complejos durante 30 años, y a ellos sí les funcionaba. Es por eso que no podemos hablar de que la interdisciplina exista en la práctica. El lunes cuando vayamos a clase o a nuestro trabajo y nuestro jefe nos llama y digo, vamos a tener una reunión interdisciplinaria, eso no existe, porque no pensamos como comunidad de aprendizaje, perdón, como comunidad científica, porque no somos comunidad científica, sino que cada uno es un miembro que responde a una pluri o multidisciplinaridad. Más acá les dejo qué es la interdisciplina, perdón, qué es la transdisciplina. En la Carta de la Transdisciplinaridad, que no se las voy a leer porque nada, lo van a leer tranquilo y no dice nada que no se entienda. Y acá tenemos la otra parte que vamos a retrabajar también mañana, la pedagogía crítica con Habermas, la pedagogía liberadora con Freire y las teorías postcríticas con Da Silva. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hablamos de una escuela tradicional, hablamos de una escuela funcionalista, positiva, de las corrientes no directivas, principalmente que tienen su característica de autogestión y del cambio social y de la lucha. La pedagogía crítica, que si bien surge en la década del 20 en Europa, en Alemania, en la Escuela de Frankfurt, se concretiza a partir del fin de la década del 60 en Estados Unidos con Habermas, con Huey Habermas. En el sur, al lado nuestro, Freire habla de la pedagogía liberadora. Liberar a la conciencia de los oprimidos, de la opresión de un poder hegemónico. Entonces, Paulo Freire, ¿qué hizo? Educó a los oprimidos. ¿Y quiénes eran los oprimidos? Esos campesinos. El primer libro de Paulo Freire es Comunicación o Extensión en el Medio Rural. Ahí él construye su pedagogía de la liberación y que después viene con la pedagogía del oprimido. Plantea el cambio social a partir de saber leer y escribir. Y no solamente a partir de leer y escribir, sino a partir de considerar al otro como un semejante en igualdad y no como en condiciones de inferioridad. Por lo tanto, la grandeza de Paulo Freire no está en enseñar y escribir solamente, sino en la posibilidad de concebir al otro como un semejante a mí, y el otro también tiene voz, y su voz vale, porque con su voz expresa su condición frente al mundo. Y las teorías postcríticas se dan a partir de los estudios de género, de la cultura, de la subjetividad, con la llegada del año 2000 en adelante. Que también podemos encontrar en algunos discursos de nuestros videos algún docente que hable con desde una teoría postcrítica. ¿Y por qué hablamos de teorías postcríticas? Porque no estamos en la década del 70 del siglo XX, no estamos en la década del 80 ni del 90 del siglo XX, donde trabajaron Habermas y Paulo Freire, sino que estamos en el siglo XXI, donde aparecen
Otras voces, como diría Boaventura de Sousa Santos, otras voces que necesitas en escuchadas y que estuvieron silenciadas a lo largo de todo el proceso de la conquista de América. Y aparecen justamente con las teorías postcríticas. Que podemos llegar a tener un docente en alguna clase que se posicione desde ese lugar y y vamos a tener los elementos para poder analizarlo, ¿sí? Nuevas prácticas pedagógicas y nuevos modos de pensamiento y de acción. En este escenario, fin del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, tenemos otro escenario educativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar la realidad educativa con otros ojos, con otras categorías de análisis para poder analizarla e intervenirla. La complejidad de las relaciones que se gestan entre el educador, el educando y el conocimiento en el kairos educativo hace que su estudio, análisis y reflexión rompan con la visión simplificante, fragmentada, jerárquica, homogénea del concepto de disciplina del siglo XVII. Unilateral del pensamiento positivista, en pos de un estudio que no mutile ni encorsete, es decir, extrañar el horizonte familiar para construir prácticas pedagógicas y nuevos modos de relacionarnos con el conocimiento desde la complejidad, desde la complementariedad y desde la recursividad del objeto, del sujeto y del contexto o del mundo, generando acciones que trasciendan lo momentáneo y que sean sostenibles en el tiempo. En este escenario emerge la complejidad que nos invita a pensar desde la otredad, desde la alteridad, nuevos modos de pensamiento y acción. Por lo que la clase escolar se constituye en un kairos educativo. El kairos educativo, mañana lo vamos a ver un poquitito más en profundidad. El kairos educativo es una categoría de análisis que creé yo cuando hice mi doctorado y que está ya en este libro que ya tiene varios años, del 2013. El kairos educativo es la reconfiguración de la clase escolar del siglo XVII de Comenio. ¿Y desde qué lugar nosotros tenemos que intervenir la clase escolar? ¿Desde qué lugar nosotros tenemos que mirar hoy a la clase escolar? No vamos a mirar qué se pone el docente, ni se recorre solamente las diferentes dimensiones del aula, o si el aula tiene aire acondicionado, o está bien pintada, o qué bancos tiene. ¿Eso es necesario? Sí, pero no nos dice nada con respecto al acto pedagógico. Cuando nosotros hablamos de las teorías contemporáneas de la pedagogía, el preguntarse por la educabilidad y la educación que se transmite en una clase escolar por medio de un conocimiento científico, ¿qué aparece en la clase escolar? Hay relaciones de poder, porque hay un sujeto que enseña y hay un sujeto que aprende. Hablamos de interacciones con el saber, lineales o no lineales. Hablamos de espacios de enseñanza. Hablamos de un escenario donde se producen las prácticas pedagógicas y se le dan determinado sentido. Hablamos de que hay grupos, relaciones individuales, sociales, institucionales, ideológicas. Hay un espacio intersubjetivo entre el afuera y el adentro, entre los vínculos que se generan. Hay una construcción dialéctica y dialógica que nunca se termina de construir, que por supuesto es inacabado, porque como en la educación también es inacabada, las relaciones que se producen también son de inacabamiento. Es un campo problemático y es un campo complejo. ¿Por qué? Porque hay una construcción social de la educación, política de la educación, epistemológica, porque se transmite un conocimiento, psicológica, porque si hay un conocimiento que se transmite, nosotros tenemos que poner en juego diferentes estructuras de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro para poder conocer, porque tenemos un currículum y una didáctica, porque se produce en un ambiente en el que transcurre la cotidianeidad de los que participamos. Fíjense todo lo que pasa al interior de una clase escolar, que lo pueden a lo mejor ver cuando tengan que analizar su clase.
no es ver qué dice el docente solamente. No es ver si el docente habla para un grupo solamente. Es ver todo esto que está más dicho o que está menos dicho en el momento en donde se produce el acto pedagógico, que es el enseñar y el aprender. Y el conocimiento que se transmite, porque si estamos enseñando y estamos aprendiendo, hay una transmisión de un conocimiento. Por eso hoy estuvimos hablando de las figuras epistémicas. Tres existen: la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Me parece importante, ya que el martes vimos todo lo que tiene que ver con las características de la observación y cómo hacer foco, independientemente de la ficha que cada uno tenga, porque eso es anecdótico, no hay un modelo tipo como lo vimos el martes, no hay una única forma de registrar lo que sucede en el aula, pero sí sabemos que hay un docente, que hay un estudiante, que hay un conocimiento, que cada uno llega al salón de clases con una mochila que son sus problemas, su condición de clase, lo que sabe y lo que ignora, ideologías, como visiones, religiones, es decir, cada uno trae toda su vida a la clase escolar y cómo eso interviene en menor medida para que el hecho pedagógico se concretice. O sea, miren todas las cosas que tenemos, cuáles son todas las dimensiones de análisis que nosotros podemos ir a observar y que suceden en el salón de clases. Suceden todas estas cosas, por lo tanto, no podemos decir que hay neutralidad valorativa como lo planteaba la escuela tradicional y la escuela positiva. Porque cada uno que habla desde un lugar ideológico, político, religioso, etc. ¿Sí? Ahora, ¿tienen que mirar todo esto? No, porque acuérdense lo que vimos el martes. Cuando uno observa, hace foco, focaliza. Miren, yo quiero ver solamente en cómo transmite el conocimiento el docente. Perfecto, ¿es válido? Sí, por supuesto. Ahora, yo quiero ver cómo el docente, desde su concepción pedagógica, maneja el grupo. ¿Es válido? Sí, por supuesto. Yo quiero ver cómo el docente plantea su dialogicidad o su autoritarismo en el modo en que enseña, en el modo que los estudiantes aprenden, en el modo de preguntar y en el modo de que los estudiantes contestan o en el modo en cómo cómo circula la palabra o físicamente el docente por el salón de clases. ¿Es válido? Sí, por supuesto. ¿Podemos observar muchas dimensiones de análisis? Sí. ¿Podemos focalizar en una sola dimensión de análisis? También. Eso está y se va haciendo y se va ganando con la práctica en cómo nosotros ejercitamos o qué nivel de ejercicio tenemos para ir a observar o que nos observen o cómo nosotros reflexionamos continuamente en nuestra práctica escolar. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Vieron cómo las tutorías nos fueron llevando a pensar un poquitito más y una dimensión de análisis que nos complejiza esto que tiene que ver con la educación? La educación es compleja porque está construida a partir de sujetos y por medio de una transmisión de un conocimiento. Y que el conocimiento no es neutral, el conocimiento cambia, el conocimiento envejece. Por lo tanto, no podemos plantear criterios universales para poder pensar lo que sucede en una clase escolar. Maritza. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha explicado de lo que es la inter, la disciplina y la trans, es por eso que En orden, Maritza, porque puede la llegar una disciplina pregunta de inter. examen. Sí, entonces por eso podemos decir que una de las características que justamente fue de la asignatura anterior del currículo es que es interdisciplinar, precisamente porque no es hecho por una persona, sino por un equipo de personas y lo que acaba de mencionar es que la interdisciplinaridad eh, mm, es cuando un equipo se reúne y no solamente basta con eso, sino que comparten muchas, cada quien aporta desde su disciplina. Y construye Podría método. decirlo Y construye exactamente método. como en un Construye documento. método. Acordate, nosotros que estamos reunidos acá no somos interdisciplinarios, sino construimos un método. Solamente se es inter cuando se construye un método
y se da un Claro. producto, que en este caso sería el currículum. Ujú. La Ya. interdisciplina, por definición, es construcción metodológica, no es otra cosa. El objeto ya lo tenés. Es el modo en que vos abordás ese objeto. Y el modo en que lo abordás es desde el punto de vista de sistemas complejos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico, con la necesidad del sistema complejo, abordo la construcción metodológica que es la Inter. Ujú. Luis, Sí, quería ver si me puede volver a explicar. Tengo confusión entre, sé que multidisciplina y pluridisciplina sería lo mismo, ¿no? sí, es la Pero ¿cómo? sumatoria, es la sumatoria, es tener un amontonamiento de disciplinas, es la sumatoria de disciplinas sin que se construya nada. Ya, ya, y esa sería la diferencia con las disciplinas, que se llega a la construcción de la metodología o A del... ver, una disciplina, una única disciplina no constituye una pluridisciplinariedad. Yo Ujú, necesito muchas disciplinas para que haya una multidisciplina o que haya una pluridisciplina, como el nombre lo indica. La condición es que haya una multi o una pluridisciplina para que se construya una interdisciplina, porque no puedo construir con una. ahí va. ¿Sí? Gracias. Claro, si tengo uno no construyo nada, me quedo con el saber disciplinar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y por qué necesito muchas? Por eso le digo, Maritza, en orden cronológico. Siglo XVII, disciplina. Siglo XX, interdisciplina. Y siglo XX, transdisciplina. En ese orden cronológico. No es porque a mí se me ocurre decir primero la disciplina. Es en ese orden cronológico. Porque, ¿por qué decimos que la transdisciplina lo que hizo fue incorporar el tercero excluido de Aristóteles? Porque pasaron 23 siglos entre Aristóteles y nosotros. ¿Saben cuántos son 23 siglos? Cuenten. Muchísimo. Entonces, como Aristóteles no tenía el desarrollo social, político, económico ni tecnológico, porque la física cuántica no existía en el siglo III a.C., no podía definir a lo que venía a desordenar el ambiente. Y el siglo XIX tampoco, porque por eso creó el matrimonio, para que no estemos todos con todos. Por eso creó el psiquiátrico, porque el loco no anda dando vuelta por la calle, está encerrado. Por eso crearon las cárceles, porque el preso tiene que estar, el delincuente tiene que estar preso. Y los que tenemos más de 40 años, fuimos a una escuela en donde estaban los disfuncionales. ¿Quiénes eran los disfuncionales? Los que no eran funcionales al sistema. Pero Virginia, si yo no entiendo lo que es disfuncional, no entiendo lo que es funcional. Los que no hacían caso. Los revoltosos, no existía el concepto de revoltoso, el que me viene a... Porque el molesto, cállate, quédate quieto, no molestes. Ese era el disfuncional a dirección. Se lo sacaba del aula porque venía a alborotar todo el aula y yo no podía manejar que uno venga a alborotarme todo el aula. ¿A dónde lo voy? Al frente, a dirección, amonestaciones, suspendido. Entonces, toda la historia de la humanidad excluyó a lo que me molesta. ¿Por qué? Porque no podía pensarlo. Necesitamos llegar a 1970. Primero lo necesitamos a Einstein y después todo el desarrollo de la física cuántica, en donde decían o dijeron y siguen explicando que el caos y el desorden generan nuevas lógicas explicativas. ¿Por qué nuevas lógicas explicativas? Porque la de Aristóteles, que excluía el desorden, no lo podemos seguir explicando. Algo que excluye el desorden no puede explicar el caos. La filosofía surge de una premisa muy simple: ordenar el caos del universo. ¿Cuál es el orden del caos? Esa es la premisa fundamental de los antiguos. ¿Cuál es el orden del caos? El caos se tuvo que ordenar. Y en el siglo XX, el caos desordenado se explican con lógicas que desordenan, que pueden entender ese desorden.
Por supuesto que no la lógica de Aristóteles. ¿Sí? Era el ejemplo. ¿Por qué no estudiaste? ¿Te pasó algo? ¿No pudiste, estuviste trabajando mucho? ¿No pudiste comprarte los textos? Busca explicaciones a ese caos que no estudié. Luis. Sí, me parece chistoso, pero en el grupito había mandado un video. Que yo digo ahora, desde que estoy haciendo la maestría, me salen todos videos de pedagogía, de educación. Y justo sale un ejemplo y lo puedo relacionar ahora que tiene que ver con esto de... Hay una alumna que pierde la materia cinco veces, ¿no? O ya va repitiendo y la docente dice, no, no va a aprobar hasta que sea y sepa lo que tiene que responder. Y el otro docente le dice, pero a lo mejor no, no es que no sepa, a lo mejor por miedo no se paraliza y no puede responder. Entonces también puede ser un factor el miedo. Factores todos. Te olvidaste, te agarró pánico escénico, tenés miedo, te frustraron tanto que no quieres presentarte. Yo tengo una alumna que rinde conmigo y con el profesor de al lado no puede rendir. Mil explicaciones. Sí, claro. También depende del docente, si pregunta lo que enseñó. Porque imagínate que yo en el examen del sábado te pregunté, escriba un desarrollo teórico sobre la física cuántica. Ay, pero Virginia, vos no lo enseñaste. Ay, pero vos lo tenés que saber. ¿Quién aprueba? Ninguno. Entonces, el modo de enseñar tiene que ser coherente con el modo de aprender y tiene que ser coherente con el modo de evaluar. Esa es una correcta pedagogía. Yo no les puedo venir a decir que hagan un tratado sobre la filosofía de Aristóteles. Primero que no damos filosofía, y Aristóteles lo nombramos solamente para explicar la lógica. ¿Sí? Después está la mala predisposición del docente, como le pasó a mi hermana, que le dijo cómo se llamaba Alejandro Magno. O la otra que te dice cuántos escalones tiene la escalera de entrada de la facultad. O que dibuje lo que es un círculo. ¿Y qué tiene que ver con derecho, con pedagogía, con psicología, esos ejemplos? Y bueno, ahí está el autoritarismo y el abuso de poder de los docentes, que hoy está sancionado, pero hace 30 años atrás los docentes hacían cualquier cosa. Por lo menos acá en Argentina, y los casos que yo les muestro son todos reales porque o es de mi hermano o de una amiga o a alguien cercano nos ha pasado. ¿Sí? Mañana vamos a enfatizar con esto, con un currículum único didáctica, y vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con las teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Qué nos pasa cuando enseñamos de una o de otra manera? ¿Qué se pone en juego? Acuérdense que el secreto está en la educación es transmisiva. Nosotros transmitimos un conocimiento. El secreto, en realidad, el concepto, la epistemología de base que cambia en una pedagogía o en la otra, es que entendemos por el verbo transmitir. Yo puedo transmitir para que ustedes repitan o yo puedo transmitir para que ustedes piensen. Y eso depende de la psicología. ¿Sí? Nos sacamos una foto y nos vemos mañana y les subo toda la... A ver, pónganse lindos, saco una foto, ¿dónde está acá? Bien, todos arreglados. Ahí está. Hermosa foto. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ¿les parece? Listo. 8 de la mañana de ustedes, 10 de la mañana mía, en la última clase. Y, y lean y estudien para... Ah, me dijo Cristina, hace ya 2 días que está subida la evaluación. No me manden. Si manda una persona al chat general, me bloquean miren que mi celular es bueno, me bloquean el celular porque empiezan preguntando todos los mismos. Tiene las mismas condiciones que el examen anterior, que no dependen de mí, que dependen del sistema. ¿Sí? Todos estos no problemas, todas estas cuestiones de sistema son del sistema y están pensadas y se creó la evaluación de la misma manera, no lo que yo escribí, verdadero o falso, eso no. Lo que yo escribí está subido como corresponde. Ahora, el modo que tiene el sistema de que le sale antes o después la calificación o que no sé qué, es del sistema. Así que si hay uno que tiene un problema,
lo escribe en el chat general. No me escriban por privado 54 cosas iguales, porque yo mando ese reclamo a Ecuador y corren un botoncito, apretan un botoncito, cambian una cosita y se soluciona. Pero yo desde acá no lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Nos vemos mañana. Buenas noches. Listo. Hasta Gracias. Hasta mañana. mañana, doctora. Chao, Que hasta pase muy bien. mañana. Todos. Hasta Nada, mañana. Ya, Hasta mañana. chao, Hasta suerte mañana. con todos.